fluctuación en el precio o la variación en el precio. Entonces es el Estado el que regula y controla eso con miras al bienestar social o con miras al bien social. Entonces sí son monopolios porque estamos hablando de que la distribución de energía eléctrica en el territorio de la República depende única y exclusivamente de la Administración Nacional de Electricidad. ¿Verdad? Profe, Sí, con respecto al monopolio medio, pues podemos considerarle también a Tigo como un monopolio en la parte del TV cable, porque son los únicos que tienen derecho al deporte, por ejemplo, nacional. ahí es en un producto. Ejercen el monopolio sobre un producto. Pero eh, existe una competencia monopolística ahí, pero te diré que bastante dispareja también, en el sentido de que no se permite a más de uno tener acceso a la compra, solamente a uno, ¿verdad? Pues, en su momento creo que Claro también le ofreció, no sé si a la APF ya directamente o a Tigo, comprar los derechos para la transmisión. Y Profe, al, con respecto al a eso, ¿vos tratarse, no te acordás? sí, Disculpame, te interrumpa. sí, Sucedió prácticamente lo mismo en Argentina, pero la AFA, o sea, el Estado de Argentina era que liberó eso, justamente porque claro, consideraba que había un monopolio en... ¿Vos no te claro. acordás de ese caso? Acá, sí, me recuerdo. Acá lo que pasa, y justamente lo que iba a explicar, es que la APF no es una, no es un ente público, es un ente nacional, de carácter nacional, pero no deja de ser privado, por así decirlo, ¿verdad? Existen ciertas regulaciones sobre el fútbol, ¿verdad? Como el tema de la ley de deporte y cuestiones así, ¿verdad? Que son de carácter público. Pero la APF no deja de ser una entidad o una asociación privada, por así decirlo, ¿verdad? Con reconocimiento sí de carácter nacional, pero no deja de ser privada. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre acá? Finalmente es el producto que vende una entidad privada a otra, ¿verdad? Y es ahí donde en el caso de Argentina entra a intervenir el Estado diciendo que está bien, es una entidad, la AFA es una entidad privada, no depende del Estado ni demás, pero el producto que ofrece es un producto destinado a la población en general, ¿verdad? Y que merece el acceso igualitario de todas las personas que habitan la República. Ese era el fundamento del Estado para intervenir en los contratos de AFA en su momento, creo que era con, no sé si era con Fox, TIC y demás, y liberar las señales en el sentido de que el que adquirió ya no tenía la exclusividad para revender los productos, sino todo el que quería comprar podía comprar las señales del fútbol argentino al mismo precio y transmitirlas para que llegue a la mayor cantidad de argentinos posible, ¿verdad? Entonces, ahí interviene el Estado y, eh, digamos, básicamente desmonopoliza eso porque sí era un monopolio, pero es un monopolio de un producto, ¿verdad? Es el mismo caso de hace rato, bueno, con sus distancias ya de lo que mencionaba de las marcas, ¿verdad? Acá hablamos de un producto. ¿Por qué? Porque la televisión por cable, si bien uno de sus productos es el fútbol local, acá en Brasil, en Argentina, donde fuere, no es el único producto con el que cuenta, ¿verdad? Sí, si vos querés ver específicamente eso, ¿verdad? Pero el producto genérico es las señales variadas de cable, ¿verdad? De noticias, deporte, novelas, películas, cocina, etcétera. Entonces no sé si considerarlo o no sé si son considerados monopolios como tales, ¿verdad? Pero sí por lo menos en cuanto a determinado producto o a ese determinado producto que es la señal del fútbol. ¿Ok? Bueno, otra característica del monopolio puro
es el poder de influencia que tiene sobre los precios y el sistema de abastecimiento de mercado. O sea, ellos definen qué precio van a tener los productos y en qué cantidad van a existir en el mercado. Y finalmente tenemos lo que es la poca o casi nula publicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser un monopolio puro y al ser el único que vende o que ofrece un determinado producto o servicio, no es necesario prácticamente la publicidad. No digo que sea nula, pero es casi nula o escasa, porque con poca publicidad basta como para que eso corra, digamos, en el común y se sepa que solamente tal empresa o solamente tal persona presta este servicio, vende este producto con exclusividad acá, ¿verdad? Okay. Ahora bien, ¿qué es lo malo del monopolio puro, del monopolio? Que por el costo social, es el costo social que impone sobre la comunidad, ¿verdad? O sea, al determinar unilateralmente los precios. Entonces, también se registra una menor cantidad de inversión en recursos en todo sentido, ¿verdad? En todos los sentidos de la producción. Adrián, ahí está. Bueno, eh, porque no solamente, o sea, no solamente vemos reflejado esto en el costo social que imponen a la comunidad, porque al ser el monopolista el que impone los precios en el mercado, sino también se refleja en la menor cantidad de recursos que va a destinar a la producción, ¿verdad? De los productos. Por ende, eh, no tiene una necesidad de tener una oferta desmedida o una producción desmedida, entonces va a contratar menos gente, a lo mejor va a utilizar materiales de menor calidad, o nunca va a, o si bien estos son de calidad, nunca va a propender a mejorar la calidad de su producto. ¿Por qué? Porque no tiene competencia. Pues. Entonces, lleva también a un ahorro o una menor cantidad de inversión de recursos para la producción de los productos. Ahora bien, del monopolio puro pasamos más o menos a lo que estábamos hablando recién, a las características que estábamos hablando recién, que hablan del precio en la competencia monopolística. En esencia, no hay mucha diferencia de las circunstancias o no tiene mucha diferencia con las circunstancias que motivan a los oferentes o productores en cualquier otro tipo de mercado. Pero, en este sentido, hay que tener en cuenta que la conducta del empresario monopolista eh, responde también y principalmente a la finalidad de obtener para sí la mayor ganancia posible, reduciendo pérdidas al máximo, ¿verdad? Al máximo posible. Y las condiciones en las que operan estos empresarios reportan casi siempre, al no tener competencia, al ser los únicos en el mercado, un margen de ganancia excesivo, ¿verdad? Excesivo porque, como les decía y les vuelvo a repetir, son los que imponen y los que establecen el precio del mercado. El cual es, o sea, este margen de ganancia es mucho mayor al que estos empresarios obtendrían de operar en un mercado con condiciones distintas como el mercado de libre competencia. Entonces, esta estructura de competencia monopolística se trata de un mercado donde no existen muchas empresas o no existe otra empresa competitiva entre sí o que compiten entre sí, y que operan en condiciones de ingresos relativamente fáciles o, como les decía recién, con márgenes de ganancia excesivos, donde el consumidor tiene que procurarse otros sustitutivos o sucedáneos, impidiendo de esta forma la configuración de un monopolio puro que maneje el mercado, ¿verdad? Fuerzas estas que al combinarse definen una estructura especial de mercado denominada competencia monopolística. Características. ¿Cuáles son las características de la competencia monopolística? Esto ya vimos también en lecciones anteriores. Voy pasando rápido. Existe un gran número de empresas
hay una notoria diferenciación de los productos, que es lo que mencionábamos en el ejemplo de las zapatillas deportivas, o las marcas deportivas, ¿verdad? Existe un monopolio en cuanto a la marca, pero no en cuanto al producto, ¿ok? Entonces hay una competencia, porque hay un sustitutivo o sucedáneo. Apreciable, pero no total, control de los precios, en el sentido de que ustedes se van a dar cuenta que de repente Nike tiene un mayor precio que Puma y Adidas, o en algunos productos Puma es más caro que Adidas, o cuestiones así, ¿verdad? Entonces, no siempre uno controla los precios, ¿verdad?, de forma total, pero sí se ve que hay una diferencia sustancial entre los precios de uno y otro producto, de una y otra marca. Y existe una facilidad relativa para el ingreso de nuevas empresas al mercado, esto debido a la competencia que existe. Entonces, al no ser un monopolio puro donde uno solo maneja el precio, todo el mercado, entonces existe una mayor posibilidad de que sin tanta inversión económica, y cuando digo sin tanta inversión económica, no me refiero a que con 10 millones va a abrir algo, ¿verdad? Sino estamos hablando ya en ciertos rubros de empresas que están a un nivel al cual uno se tiene que equiparar por lo menos para entrar al mercado. Pero en los mercados de competencia monopolística, este ingreso es más factible en el mercado de monopolio puro. ¿Y cuáles son las prácticas monopolísticas? Por ejemplo, cuando hay una discriminación de precios. Acá tenemos que cuando el monopolista recurre a lanzar al mercado el mismo producto sin que éste presente cambios sustanciales en su presentación o calidad. Por ejemplo, un chocolate, ¿verdad?, que tiene se presenta con distintas envolturas. Es el mismo producto al fin y al cabo, es un chocolate, ¿verdad? Pero tiene una distinta envoltura, distinta presentación, entra más por la vista, ¿verdad? Entonces influye más que nada sobre los gustos y preferencias de ciertas clases sociales. Y acá entra mucho a tallar también el tema del marketing visual en cuanto, por ejemplo, al tipo de letra que se utiliza, los colores que se utilizan en determinados productos, porque aunque ustedes no crean, estudios de mercado demuestran que la utilización, por ejemplo, de colores como el rojo, el dorado, el plateado, eh, llaman más la atención y a, a dar la percepción de que ese producto es de mayor calidad, uno se da cuenta ya por el precio nomás luego, que otros, cuando en realidad la diferencia está solamente en el envoltorio, ¿verdad?, y no en la calidad del producto. La calidad del producto vas a encontrar la misma, a lo mejor en otro producto que no utilice esos mismos colores o la misma presentación, ¿verdad? Pero son formas de influir psicológicamente en el comprador. Y bueno, a estos precios se los conoce con el nombre de precios discriminados, diversificados o de clase. Y como explica Salvador Obrán, existe una discriminación de precios cuando a diferentes compradores se les cobra diferentes precios por un mismo producto, servicio o artículo. ¿Okay? Mismo producto, servicio o artículo, pero diferentes precios se le cobran a diferentes compradores. Otro de las prácticas monopolísticas, cuando se establece el liderismo de precios o liderar los precios. ¿Qué es esto? En este marco, lo que se promueve principalmente es la competencia desleal, y es donde el empresario monopolista intenta liderar el mercado frente a otros monopolistas como él. ¿Y cómo hace esto? Fijando, estableciendo los precios a un nivel prácticamente irrisorio, ¿verdad? Un nivel en el que los demás monopolistas, digamos, actúan en desventaja frente a él y tienen que necesariamente adecuar su conducta a
esta tendencia a la baja de precios, por así decirlo, o bien retirar sus ofertas del mercado, desaparecer del mercado a causa o como producto de esta competencia. Este liderismo se sostiene o podría sostenerse o sobrevivir en el tiempo, más que nada porque uno solo de los oferentes o empresarios es el que controla o domina la oferta. Y cuando el precio de la mercancía no varía, pero la calidad del producto cambia. Esto ocurre por lo general con los combustibles, cigarrillos, dulces, bebidas, etcétera, cuyos cambios principalmente se hacen posibles para los empresarios monopolistas cuando estos cuentan con una capacidad suficiente como para hacer variar, en el caso de los combustibles, refinar, por ejemplo, la calidad del producto que ofrecen en el mercado. Ahora bien, el precio de monopolio en la esfera del Estado, y acá es donde vamos a entrar a lo que conversábamos hace rato sobre servicios públicos también. Bueno, en este sentido hay que aclarar primero que algunas veces el propósito que tiene el Estado al interferir en la formación de precios en el mercado de monopolio es pura o meramente fiscal, ¿verdad? Con el fin recaudatorio. Y en otras es con fin social, ¿verdad? Como se da en el caso de los servicios públicos, sobre todo, y vamos a ver a continuación. Y acá tenemos que el ejemplo clásico de monopolio estatal son los servicios públicos, agua, luz, telecomunicaciones, etcétera, que de hecho se concibieron o nacieron con la idea de defensa de un interés colectivo, ¿verdad? O general, un interés general. Acá la característica fundamental del monopolio estatal es que los precios de estos servicios no son propiamente precios de mercado, sino que eh, los niveles de estos son o han sido siempre establecidos por acuerdo gubernamental, ¿verdad? Esto quiere decir que esto no quiere decir que el Estado no vaya a cobrar una tarifa, o sea, no es que no se busca tener un beneficio. ¿Por qué? Porque la prestación de ese servicio también tiene un costo, ¿verdad? En cuanto a funcionarios, activos fijos, un montón de gastos en que debe incurrir el Estado para prestar finalmente ese servicio y que al prestarlo no le va a cobrar solamente a la población el costo de la energía, sino, por ejemplo, ¿verdad? Sino el costo que demanda mantener toda la estructura que le provee la energía, ¿verdad? Estamos hablando no solamente del personal en sí, sino de los costos de infraestructura, cableado, subestaciones, vehículos para reparación, para servicio, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el Estado no va a cobrar una tarifa para obtener una ganancia por la prestación de estos servicios, o sea, que te va a cobrar solamente el valor del producto del servicio en sí, sino que va a cobrar un precio razonable, ¿verdad? Porque no deja de tener un fin social, no elevado, no indiscriminado, ¿verdad? Pudiendo haber ocasiones en que no obtenga beneficios, ¿verdad? Como ocurre en el caso de las tarifas sociales, ¿verdad? Y estas tarifas sociales, por ejemplo, son, por así decirlo, soportadas por el resto de la población, por así decirlo. Entonces, si bien unos pagan menos, una tarifa social que se reduce prácticamente al costo del producto en sí, que en este caso es la energía eléctrica, eh, esa tarifa social se compensa con el valor de energía eléctrica que pagamos, que paga el resto de la población o que pagan, por ejemplo, los industriales por kilowatts hora contratados, ¿verdad? De manera clara, esta diferencia es asumida o absorbida por el pueblo. Ahí tienen un pequeño video para ver qué es cómo se establecen los precios
de mercado, que no vamos a ver ahora, está acá en este material y está en el Classroom también como material de apoyo de esta lección. Ahora bien, existen distintos tipos de monopolios también y tienen una clasificación. Básicamente son tres, que son los monopolios sociales, los monopolios de consumo o fiscales y los monopolios naturales. Ahora bien, para Zamora, estos monopolios también pueden dividirse en públicos y privados por un lado, según estos pertenezcan o no al Estado, que es quien va a tener que administrarlos con fines de bienestar colectivo, como mencionábamos recién. Y también clasifica él a los monopolios en locales, nacionales o internacionales por la amplitud geográfica o magnitud del mercado sobre el cual ejercen su poder estos monopolios. Ahora bien, de los tres que citábamos anteriormente, los monopolios sociales, los monopolios de consumo fiscales y los monopolios naturales, tenemos primero al monopolio social o monopolios sociales, que son los que se basan en disposiciones legales dictadas por el Estado o bien en ventajas o privilegios especiales concedidos por otros monopolios. Les mencionaba yo hace rato de las tarifas sociales y tenemos otros ejemplos como son, por ejemplo, las patentes, los derechos de autor, etcétera, y que se otorgan por un tiempo determinado. Ahora, en el caso de las patentes y derechos de autor, ustedes van a ver eh, en derecho intelectual que las patentes o derechos de autor están reservadas, por así decirlo, los frutos o los dividendos que generen la utilización de estas patentes o derechos de autor tienen unas regalías, ahí está. Pues son regalías que cobran en exclusividad el autor o el titular propiamente dicho o sus herederos eh, por determinado tiempo, que puede ser hasta 50 o 100 años, hasta que estos derechos de autor o patentes pasan al dominio público y dejan de constituir un monopolio propiamente dicho. Después tenemos los monopolios de consumo o fiscales, ¿verdad? Donde por un lado, si el Estado tiene la intención al monopolizar la producción, venta o ambas cosas de un producto o servicio en particular, a fin de regular la oferta de él para influir en su consumo, vamos a estar frente a un monopolio de consumo. Y por el otro lado, vamos a estar frente a un monopolio fiscal si el objetivo que persigue el Estado es el de proporcionarse con estos ingresos. Y finalmente tenemos los monopolios naturales. Los monopolios naturales son básicamente aquellos que están determinados por la zona geográfica en la que se produce o tiene lugar la actividad económica o de donde son extraídos los recursos para la producción de determinados productos. O sea, no son monopolios que se constituyen por causas legales o monetarias, comerciales propiamente dicho, ¿verdad? Sino que, como dice, el material de apoyo tiene su origen en causas naturales o en aquellas que al menos no dependen exclusivamente de la voluntad individual o del empresario, ¿verdad? Y cito algunos ejemplos. Por ejemplo, la explotación de una fuente de agua mineral de determinada calidad que se encuentra solo en una propiedad, ¿verdad? No sé, para darle un ejemplo de Argentina, tienen, por ejemplo, ustedes, no sé, Villavicencio, por así decirlo, ¿verdad? Que es agua de manantial que baja de la cordillera de los Andes, bla, 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 bla. Que no es la misma agua que se va a encontrar, por ejemplo, en un acuífero, ¿verdad? O en el caso de los acuíferos, tenemos acá nosotros más que nada, no sé si es por marketing o lo que fuere, eh, tenemos no un monopolio, sino una competencia monopolística entre determinadas marcas de agua, Gondwana, Cels o lo que fuere. O tenemos también el caso de vinos que se producen con una determinada cepa que crece solamente en una determinada zona geográfica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentra a cierta altura, crecen a cierta temperatura, son añejados en cierto tipo de cubas, etcétera, etcétera.
O otro ejemplo, por ejemplo, es el de las minas Kimberley en Sudáfrica, ¿verdad? Que es una de las minas de diamante más famosas del mundo. Hay otras, por ejemplo, muy famosas, que no recuerdo ahora el nombre, en Sierra Leona. Y de hecho hay una película, no basada en hechos reales, pero eh, que va al caso, que no sé si algunos ya la vieron en algún momento, que se llama Diamante de Sangre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en esas determinadas zonas, o sea, en determinadas zonas de África, hay, existen estas minas de diamantes donde se encuentran diamantes de determinados colores o determinados tamaños, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente al ser así, eh, estos empresarios, o los empresarios que administran estas minas prácticamente pueden eh, fijar a su antojo el precio que han de tener, o marcan la tendencia del precio que ha de tener en el mercado los diamantes, por ejemplo. Y finalmente, como parte de esta bolilla, volver a resaltar lo que son los servicios públicos, recordando que para el establecimiento de un servicio público se requiere la confluencia de dos factores fundamentales. ¿Cuáles son estos factores? Primero, la presencia de circunstancias capaces de originar un monopolio natural en la actividad productiva correspondiente. Y segundo, que el hecho de esta actividad productiva tenga como finalidad la producción de mercancías o servicios destinados a satisfacer necesidades de especial importancia. En estos casos, ha de establecerse un monopolio estatal sobre esta actividad productiva o producción de mercancías o servicios. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la primera parte de hoy, que es nuestra lección 13. Si tienen alguna pregunta o consulta sobre esta unidad, pueden hacerla ahora antes de pasar a nuestra siguiente lección o unidad. ¿Alguna duda o consulta? No, profesor, todo claro. ¿O ya durmieron todos? ¿O están cenando? No, está muy claro, ¿no? Está todo claro, profe. Vamos, famoso. Ok, bueno. Ahora, entonces, pasamos a la siguiente unidad, que nos habla o nos va a hablar de lo que es la interdependencia de los precios, o la relación entre los precios de los factores de la producción para la fijación de los precios de los productos que existen en el mercado. A ver, nos dice nuestro material que el análisis de la formación de los precios nos va a llevar siempre a concluir que cualquiera sea la calidad de competencia que exista en el mercado, hay entre ellos ciertos lazos de interdependencia. Y en este sentido, es importante que recordemos siempre que cada precio se haya relacionado a los demás, ¿verdad? O influye en los demás. Cuando que son limitados los recursos de los que disponen los demandantes para comprar aquellos bienes que han de destinar a la satisfacción de sus necesidades. Y porque, por lo general, para la producción, no de materia prima, sino ya de un producto acabado, terminado, confluyen en él más de un factor de la producción, ¿verdad? Cada uno de ellos, cada uno de él, con un precio que ha de pasar a formar parte del precio final de ese producto. La escala de preferencia de estos habrá de determinar cómo gastan sus ingresos. De estos significa de nosotros, de los demandantes, de los consumidores. O sea, la escala de preferencia nuestra
ha de determinar cómo gastamos nuestros ingresos, ¿verdad? Y estas decisiones que tomemos de cómo gastar nuestros ingresos, en qué productos o en qué servicios vamos a gastar, es lo que afectan posterior y directamente a los precios de todas las cosas que vayamos a comprar. Zamora concluye que desde cualquier punto de vista en que nos pongamos, hemos de comprobar que existe una interdependencia entre los precios, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, y que los precios finalmente forman un sistema orgánico que se conoce en economía como sistema de precios o sistema de fijación de precios. El precio de los factores productivos, que es lo que le comentaba, nos dice que el servicio que un factor presta cuando se oferta o demanda es lo que conocemos como precio de los factores productivos, tal como es el caso del empresario, por ejemplo, contrata fuerza de trabajo o la capacidad del hombre para realizar determinadas tareas que conduzcan a la producción de una determinada mercancía. ¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado, muchos de los bienes que se utilizan en el proceso productivo de los mismos, o sea, de estos productos, se consumen al primer uso o son transformados luego en otros bienes, como es el caso de las materias primas. Tenemos lo que son los bienes durables, que son los bienes de larga duración o también conocidos como bienes durables. En el caso de las materias primas o aquellas de consumo inmediato, su precio y el precio del servicio que presta se identifican. Hablamos de una inmediatez acá. Como es materia prima, entonces el precio se relaciona con el servicio directo que están prestando. Sin embargo, cuando hablamos de bienes durables, no solamente vamos a tener en cuenta el precio de la materia prima o el servicio que se presta con inmediatez en ese momento, sino averiguar cómo se han de formar o conformar los precios de los servicios y no el de los bienes propiamente. Y acá entran a tallar, por ejemplo, factores como el transporte, la geografía y demás, ¿verdad? Porque, como bien mencionábamos anteriormente, a diferencia de las materias primas, los bienes durables no se consumen con su primer uso, ¿verdad? Así, por ejemplo, si nos imagináramos un mercado de libre competencia, en él los precios van a estar fijados por el punto donde la oferta y la demanda confluyen o se cruzan. Y acá vamos desglosando. Por ejemplo, tenemos el precio del factor tierra, el precio del factor trabajo y el precio del factor capital. En el precio del factor tierra, como la oferta de la tierra es generalmente de origen inelástica, esto es así porque no existe otro planeta, no existe otro Paraguay y el Paraguay no tiene más que las no sé cuántas hectáreas o metros cuadrados tenemos de suelo, perdón. Entonces no podemos multiplicar la tierra ni hacer un país de 2 pisos, ¿verdad? A pesar de que en el catastro parece que ya tenemos un país de 3 pisos. En fin, bueno. Entonces, como la oferta de la tierra es generalmente de origen inelástica, los servicios que ésta presta también son de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque es un recurso natural, o este factor es un recurso natural cuya cuantía o cuya cantidad no es extensible automáticamente por demanda. O sea, no es que yo quiero más tierra y voy a producir más tierra porque a mí se me antoja, ¿verdad? O va a brotar tierra, o voy a tener más tierra disponible para cultivar simplemente porque la demande. No, hay una cantidad limitada de tierra que es cultivable o que es utilizable para la producción de ciertos productos, no más. Es por ello que hoy en día el factor tierra
tiene una importancia y requiere de un cuidado que son innegables por lo que representan, ya que al principio y sobre todo en la Edad Media, por así decirlo, no sé si Edad Media, a partir de la Revolución Industrial, estamos hablando de 1700, 1800, estas se vieron intensamente colonizadas, ¿verdad? Y explotadas. Sofi. Ahí se fue. Bueno, hoy en día tienen una importancia extrema. Vimos en lecciones anteriores donde hablábamos del factor de producción naturaleza, donde desde la misma Constitución y otras leyes y decretos vigentes en la República se busca la protección de no solamente de la tierra, sino de otros recursos naturales, entendidos como naturaleza en su conjunto. ¿Por qué? Esto, pues, como decía, que desde un principio, sobre todo desde la llegada de la revolución industrial, la colonización y la explotación de la tierra se dieron en exceso, y en aquel entonces, sobre todo, como parecía ilimitado el recurso o el factor tierra, no importaban las consecuencias ecológicas. Hoy vemos las consecuencias ecológicas que han tenido nuestros actos sobre la utilización que le damos a la tierra. ¿Verdad? Y es por esto que el factor tierra es imprescindible, ya que se haya asociado a todos los demás factores de la producción. Y la limitación de este factor limita a su vez la propia capacidad productiva de los demás sistemas económicos, de los sistemas económicos. Y finalmente, tenemos el precio del factor trabajo. En este caso, el precio de los servicios productivos ha de calcularse a partir de un nivel de salario básico. Factor trabajo, acá hablamos factor fuerza, factor hombre. ¿Qué es este salario básico o qué es este nivel de salario básico? No es otro sino aquel ingreso mínimo o salario mínimo que le va a permitir a aquel que ejecuta la labor o la tarea de producción y le va a permitir subsistir o sostenerse o producir al oferente, al productor por un lado, y por el otro lado también le va a permitir subsistir no solamente a este, sino también a su familia. ¿Okay? O sea, el salario básico comprende básicamente al ingreso que le va a permitir subsistir tanto al oferente como a su familia a través de la prestación de sus servicios personales. Y bueno, dentro del factor trabajo se tiene o debe tenerse en cuenta a la PEA o población económicamente activa. ¿Y qué es la PEA? La población económicamente activa no es otra sino aquella que está determinada o representada por una parte del total de la población, somos todos, ¿verdad?, que se encuentra dentro de un límite de edad donde es considerada apta esta población para la realización de actividades que guardan relación con la producción. Esta edad, por lo general, está o queda establecida entre los 18, una vez que uno termina los estudios secundarios, y los 45, 50 años, ¿verdad? Incluso los 60, ¿verdad? Que hoy en día es la edad para la jubilación, ¿verdad? Pero sobre todo o sea, se va viendo que con el correr de los años hay determinadas tareas para las cuales estas personas que exceden no los 45, sino entre los 50 y 60 años de edad ya no son aptas, ¿verdad? Entonces, la demanda de los servicios que estas personas prestan decrece. Entonces, por ello, básicamente que no están considerados dentro de la población económicamente activa y se establece este rango de entre 18 y 45 años de edad para la población
acción económicamente activa. ¿Ok? Y finalmente el precio del factor capital. Acá tiene que existir siempre una relación entre el precio del servicio que se presta, que prestan los bienes, y el precio de estos. Y cómo se conforma el precio del factor capital, no solamente el precio de los servicios productivos de los bienes de capital va a ser aquel que contemple el valor de costo de reposición del bien o del capital propiamente dicho, sino también viene integrado el costo que representa el interés del capital invertido para su adquisición. ¿Ok? Y el precio de equilibrio ya es otra cosa. Precio de equilibrio, precio de mercado. Cuando el precio de la cantidad demandada es igual al de la cantidad ofertada y se logra mantener un equilibrio entre ambas a través del tiempo, es lo que conocemos como precio de equilibrio. Al respecto nos dice Samuelson repite Samuelson que el precio de equilibrio o único que puede durar en el tiempo no es otro sino aquel donde se igualan las cantidades ofrecidas a las demandadas. Y el precio de mercado. El precio del mercado se establece como resultado del equilibrio de las fuerzas de oferta y demanda. ¿Okay? Que es el punto de equilibrio, que es el que vamos a ver en un gráfico a continuación. Y el precio del mercado, nos dice Zamora, ya vimos esto también en lecciones anteriores, se establece como resultado del equilibrio de las fuerzas de la oferta y la demanda, lo que acabamos de decir, cuando estas actúan sobre todo en competencia pura. Pues si hablamos del monopolio, en realidad no existe un precio de equilibrio, un precio de mercado, existe un precio del oferente y no de mercado, que es un equilibrio entre las fuerzas no solamente del oferente, sino de aquel que solicita o demanda el producto o servicio. Acá tenemos el gráfico que nos representa a las curvas de oferta y demanda y el punto de equilibrio donde estas se encuentran constituiría no solo la cantidad de equilibrio en el eje horizontal, sino el precio del mercado en el eje vertical. ¿Okay? El punto donde la curva de la oferta y la curva de la demanda confluyen constituye ese punto de equilibrio que establece el precio de mercado o precio de equilibrio final. El precio de ajuste, entonces, se determina mediante la intersección de estas curvas de oferta y demanda. Por debajo de ese punto de equilibrio, las cantidades demandadas serán superiores a las cantidades ofrecidas, lo que implicaría una competencia entre consumidores que llevaría a un aumento del precio. ¿Okay? Y por el otro lado, o por encima de ese punto de equilibrio, los excedentes de las cantidades ofrecidas conducirán, por el contrario, a una competencia entre productores, provocando que no solamente una retracción del flujo, esto quiere decir una menor existencia del producto en el mercado, sino también a una reducción de su precio. ¿Y cuáles son las formas de interdependencia? Tenemos tres formas de interdependencia. La primera se da cuando dos o más mercancías son sustitutivas o sucedáneas entre sí. Cuando se modifica el precio de un factor, lo cual hace que el precio del producto dependa de esta modificación del precio. Y finalmente, cuando existe una interdependencia espacial, o como les decía anteriormente, por ejemplo, el flete, el precio de transporte. Y acá justamente se pueden dar dos casos, que es si no hay un costo de transporte, ¿y qué significa esto? Que
la compra puede realizarse o llevarse a cabo a precio de fábrica porque no es necesario el traslado del producto a un punto distante que equivalga a tener que incluir el costo del transporte dentro del costo de producción y de la conformación de precio de ese producto. Y el otro caso, cuando existe el costo de transporte y a diferencia de todo lo que les citaba anteriormente, se debe considerar al transporte de las mercaderías dentro del territorio nacional o al exterior. Este costo de transporte tiene que ser considerado dentro del costo de producción del producto e incide directamente en su precio final. De ahí que exista una interdependencia entre, al existir o no, de por medio un costo de transporte. Por ejemplo, a eso se refiere o a eso nos referimos cuando hablamos de interdependencia espacial, espacio, geográfico. Asocien eso. Bueno, y para desarrollar un poquito más esto, antes de terminar, volvemos a reiterar, de la forma de la interdependencia tenemos cuando dos o más mercancías son sustitutivas entre sí, por ejemplo, hace que la posible variación del precio de una dependerá del grado en que sea sustitutiva de la otra. Por ejemplo, tenemos café, té, hierba, y ahí ya depende de lo que uno quiera consumir, tiene un distinto rango de precios. O sea, podemos tomar cocido con hierba, que es más barato que el café que viene embotellado, si no tenemos el dinero para comprar café o no existe café en el mercado en ese momento, o lo mismo el té, ¿verdad? Indistintamente con cualquiera de estos tres ejemplos. Cuando se modifica el precio de un factor, el valor monetario del producto acabado es el resultante del valor monetario de los factores productivos empleados para su elaboración. Lo quiere decir, si empleaste factor tierra, factor trabajo, factor capital en cuanto a mecanización, más la ganancia o el beneficio que vos esperás obtener para ese producto. Entonces, si la ganancia por lo general siempre va a ser porcentual, estimativa y no tiende a variar. Lo que va a tender a modificarse son los demás factores o los factores de la producción propiamente dicho, ¿verdad? Y no el beneficio o la ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del factor tierra, el arrendamiento de parcelas, ¿verdad? O en el caso del factor trabajo, la variación en la fijación de la unidad de salario mínimo. Por ejemplo. O sea, sube el salario mínimo, obviamente tengo que pagarle más a mi fuerza productiva, a mi fuerza de trabajo, eso va a incidir en el precio, en el costo final del producto que yo estoy, o mercancía que estoy produciendo. Y, como les decía recién también, cuando existe una interdependencia espacial, que esto se da cuando por causa de la extensión geográfica del mercado, el precio del producto influye sobre la demanda y esto se da mucho en el transporte de mercaderías o cuando las mercaderías tienen que ser transportadas porque en este caso se incluye dentro del costo de producción y el costo final del producto el costo del transporte. Esto lógicamente va a hacer que se encarezca el producto y el precio no sea el mismo en Capital, donde está la fábrica, que en Maricá Estigarribia o en Alto Paraguay, por ejemplo. Entonces va a hacer que el producto se encarezca y dependiendo de la demanda que tenga, esta inclusive puede llegar a reducirse por este factor de interdependencia espacial. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos nuestra otra lección de hoy. Nos habla de la interdependencia de precios. Terminamos así el desarrollo de nuestras dos lecciones de la fecha. Si es que hay algo que me quieren preguntar en este momento antes de cerrar, de mi parte eso sería todo.
Y despedirme recordándoles que a pedido mío y como venimos con algunos atrasos en las lecciones, les pedí a los delegados tener el día de mañana a esta misma hora, de 8 a 10, otra clase con ustedes. De hecho, la idea es la próxima semana también tener clases martes y miércoles, de tal forma avanzar lo más que podamos en el desarrollo de las lecciones, sobre todo para que ustedes puedan tener una idea acabada de los temas que van a entrar en el examen y puedan adquirir esa capacidad de autodefensa, por así decirlo, y en sus términos, eh, en examen final, ¿verdad? En el examen parcial nos vamos a ceñir a lo que desarrollemos también acá, como ya les decía al principio. Pero bueno, si no hay consultas, dudas, me despido por hoy y recordándoles que nos Profe, yo encontramos quería en preguntarte algo. Sí, Milena, te escucho. Profe, ¿sabes qué me pasó? Que yo entraba a tus clases, pero en el Classroom abajo en los comentarios no ponía mi nombre. No sé si puedo poner ahora, no hay problema. Sí, no hay problema, pero a ver, yo tengo un programita en el Meet, no se ve nomás, creo que. Entonces te Eh, queda la asistencia también. sí, Qué tengo un suerte. programita que va ligado al Meet, que a mí, al cortar la llamada, automáticamente me genera una planilla Excel donde me dice si Milena entró a la clase, a qué hora entró, a qué hora salió, todo. Qué suerte, Ya tengo profe. todo registro. Gracias, entonces. Tengo ese registro, no te preocupes. Igual, si querés, puedes poner presente ahí. Primero Gracias, yo me voy a profe. guiar Qué por suerte. esa planillita, a Gracias, ver. gracias. Dale, Milena. Profe, disculpe, yo Joana, quisiera saber de qué unidad, hasta qué unidad entra, ¿verdad? Para el segundo parcial. Por favor, si puede reiterar. hasta la unidad que desarrollemos hasta el próximo miércoles. Ahora Entiendo, mismo gracias, estamos, profe. ahora mismo estamos en la 14, 15, perdón, perdí, 14. Buenas Eh, noches, doctor. Para aclarar nomás, Dale, buenas noches, Silvina. entonces, ¿qué tal? Entonces, ¿Cómo hasta estás, donde doctor? llegue, buenas noches, Silvina. Entonces, hasta donde lleguemos el próximo miércoles, ahí va a ir nuestro segundo parcial. Después, tenemos el desarrollo de ciertas lecciones que vamos a ir haciéndolas con las defensas de trabajos prácticos que ustedes van a hacer. Pero eso ya entraría para el examen final. Bueno, ahora para el segundo parcial va a entrar todo lo que desarrollemos hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles solamente. Muchas gracias. Dale, Joan. Silvina, ¿alguna duda, consulta, delegada? No, doctor, quería aclarar nomás que entonces mañana tenemos clase contigo a partir de las 8 de la noche. Sí, así como quedamos. Voy a preparar, de ser posible, 2 lecciones más, o por lo menos la introducción a la lección 15, ¿verdad? Que empieza un nuevo apartado dentro del programa que habla de lo que es moneda, proceso económico y distribución, ¿verdad? Vamos a ver, este sería el último apartado, digamos, del programa que vamos a desarrollar y vamos a ver qué tanto podemos desarrollar. Pues acá tenemos teoría monetaria, inflación, distribución de los ingresos, y vamos a hablar un poquito también de cómo se conforma o cómo se establece lo que es el salario mínimo, ya en lecciones venideras, esa es la idea. Tratar de llegar un poquito a eso y tratar de, con eso, tocar un poquitito de lo que es legislación económica nacional, instituciones que conforman la organización económica del Estado también, Banco Central, Banco Nacional, etcétera, etcétera. Trataremos de avanzar lo más posible y a eso nos ceñiremos para nuestro segundo parcial. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Nada, María Victoria. Bueno, si no hay ninguna otra duda, consulta, me despido otra vez de ustedes, agradeciéndoles su tiempo, su atención. Gracias, Espero profesor. espero haya sido de Gracias, provecho. doctor. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Gracias, Hasta profe. mañana, Hasta chicos. luego. Gracias, Gracias, te puedo profe. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.